gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en la jornada. Básicamente lo que vamos a hacer es resumir los resultados obtenidos en un proyecto que ejecutamos juntos con la UCID a partir del 2014, con financiamiento de un proyecto del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria de INIA, en el cual desarrollamos desde el 2014 y hasta hace unos pocos días un proyecto en predios de productores de la UCID que buscó fundamentalmente cuantificar y entender la respuesta de los cultivos a la descompactación subsuperficial del suelo. Los resultados que les voy a presentar es un resumen apretado de los principales resultados, de lo que nos parece que interesan desde el punto de vista productivo. Y bueno, el equipo de trabajo que está presente ahí, el responsable del proyecto, Luciano, estoy yo, Ramiro Izaguirre, Pilar Echegoiberri por Facultad de Agronomía, y los que aparecen en la parte inferior son todos estudiantes de agronomía que han desarrollado su trabajo de tesis de grado para recibirse de ingeniero agrónomo en el marco de este proyecto, que también es parte de lo que nosotros, de nuestra función en esta actividad. El problema básicamente surgió, el problema de la compactación del suelo y por tanto de estudiar la posibilidad o la necesidad o no de descompactar el suelo mecánicamente, surge a partir de la implementación de sistemas de agricultura continua, apenitas marca, ¿no?, de agricultura continua en siembra directa a partir de sistemas que tradicionalmente funcionaban en Uruguay de rotación de pasturas y cultivos, en los cuales todos teníamos claro cuál era el rol que cumplía las pasturas en una fase con agricultura y que fundamentalmente tenían que ver con la recuperación de la condición de fertilidad química y fertilidad física de un suelo utilizada durante la fase agrícola. La promoción de la adopción de la siembra directa se sostuvo básicamente sobre el hecho de que controlando la erosión y armando una secuencia de cultivos, una rotación de cultivos, pensando en las ventajas y desventajas que tiene la introducción de cada cultivo en la secuencia, era posible desarrollar esquemas de agricultura más largos que los que tradicionalmente utilizábamos, y tan largos como llegar en aquellos casos que la topografía y el potencial agrícola lo ameritan a sistemas de agricultura continua. Sin embargo, a poco de andar, a poco porque son quizás 20 años, en la historia agrícola de un país eso es muy cortito, empezaron a aparecer problemas asociados en términos generales a que el suelo se estaba compactando en sistemas agrícolas y que en muchos de esos casos esta compactación es el resultado de un esquema agrícola muy sostenido sobre el monocultivo de soja. Y por tanto, bueno, una de las alternativas que se planteó frente a una situación de compactación fue evaluar o descompactar mecánicamente el suelo. En el 2014, cuando empezamos con este proyecto, la hipótesis general era que era positivo el efecto. La hipótesis que nosotros planteamos en el proyecto, por lo menos en principio matemáticamente, es que no hay diferencias, o sea que no había ese efecto positivo, o que por lo menos dependía de cuál era la situación en la cual estábamos partiendo y que debíamos tener algún indicador objetivo de si era necesario o no era necesario hacer la descompactación subsuperficial, por lo que impacta eso en la calidad del suelo, en los costos de producción, en el esquema agrícola en general. Y las evidencias experimentales de que en los sistemas agrícolas el proceso de pérdida de condición física estaba ocurriendo realmente, fue cuantificado por distintos trabajos, dentro de los cuales quizás los más relevantes son el relevamiento de Morón y Cuinque, que abarcó muchos de los predios de esta zona porque se desarrollaron en el marco de acuerdos de cooperación con la UCID, en las cuales, si miramos en estas dos gráficas, la densidad aparente de un suelo de referencia, que en la mayoría de los casos esto era una zona
sin historia agrícola, debajo de un alambrado, cerca de alguna zona que no había sido afectada por la agricultura, contra la densidad aparente, o sea, cuán apretado está el suelo dentro del potrero en el que se está haciendo agricultura. La mayoría de los puntos están por arriba de esta línea. Quiere decir, las chacras están más compactadas que el valor de referencia, están más apretadas que el valor de referencia. Y en la gráfica de abajo se muestran los poros grandes, la macroporosidad, o sea, los poros que son responsables del movimiento del agua y del aire en el suelo. Dentro de las chacras están todos los puntos o casi todos los puntos por debajo de la línea, quiere decir que hay menos porosidad en las chacras que en el valor de referencia. Obviamente que en ambos casos encontramos situaciones que están tan bien o mejor que el valor de referencia, y eso era obviamente situaciones que están muy bien, que todavía no estaban en el proceso de degradación, o esquemas que permitían mantener la condición física del suelo. Pero en principio en estos relevamientos lo que se puede ver es que efectivamente hay una reducción en la macroporosidad, que además a eso se suma a reducciones, o está asociado o definido por reducciones en el nivel de materia orgánica, cambios en el potasio, cambio en la agregación del suelo, aumento de la densidad aparente, cambios en la estructura de tipo de estructura que hay en el suelo, todo lo cual define un proceso de compactación. Compactación es todo eso junto. La forma visual de ver esto es tradicionalmente en los esquemas agrícolas ganaderos, a las salidas de una fase pastura, nosotros vemos estructuras muy buenas del suelo, agregado por una masa de raíces realmente importante, que en realidad cuando uno saca un terrón con una pala lo que tiene es un suelo agregado en las raíces y que con la mano se puede desagregar y quedarse solamente con la tierra. Esta es una foto de la raíz de una chicoria que mide 1 metro y pico, en una situación saliendo de una pradera corta, en la cual evidentemente una raíz totalmente pivotante y totalmente derecha, donde se puede ver que no hay ningún problema. Con los años pasamos a ver cada vez más frecuentemente raíces pivotantes como esta, en este caso de soja, deformadas a muy poca profundidad en la superficie, o cambios de estructuras granulares a estructuras laminares, fundamentalmente a nivel de la superficie, y eso es básicamente lo que empezó a hacerse común en chacras con muchos años de agricultura, particularmente aquellas dominadas por soja. Este proceso fue cuantificado en el Uruguay, también es cuantificado en la región pampeana, dentro de las zonas con muchos años de agricultura, particularmente aquellos que están en el proceso de 10, 15 años de agricultura. Antes de eso es menos evidente, después de eso depende mucho de cómo sea el sistema de producción. Y bueno, las situaciones más extremas, horizontes superficiales muy densos, donde prácticamente las raíces pueden crecer únicamente por canales, o sea, pasar de esta estructura a esta estructura llevó 20 años de agricultura con predominancia de soja. Este es el mismo suelo, el mismo tipo de suelo, esto llevó 20 años generar esta masa de suelo totalmente densa y con muy pocas posibilidades de crecer las raíces. Por tanto, digamos, las consecuencias de este proceso es en el aire hay menor cantidad en el suelo hay menor cantidad de oxígeno, hay problemas para mover el agua, o sea, se pasa rápidamente a exceso de agua, se pasa rápidamente a déficit de agua. El resultado del crecimiento radicular es menor, es menos denso, las raíces pivotantes se deforman y eso en general lo que tiende es a comprometer la posibilidad de usar eficientemente el agua de lluvia porque no ingresa al suelo o el agua que ingresa porque no la pueden tomar las raíces. Los nutrientes que medimos cuando pasamos con un calador por un terrón masificado, que las raíces nunca se van a enterar de que está disponible en el suelo. Bueno, obviamente que este es un proceso descripto, utilizando ejemplos de situaciones que ocurren en los experimentos, en situaciones extremas. Ahora, ¿cuán real o cuán frecuente es esto a nivel de producción y qué impacto puede tener esto? ¿Cuáles son las vías de resolver este proceso? Como les comenté, y ustedes son protagonistas del proceso, el 2012, 2013, 2014, la solución mágica a este proceso
venía por el lado de la descompactación mecánica, o sea, básicamente usar herramientas que pueden laborear en profundidad sin invertir el suelo, por lo que teóricamente las ventajas de un esquema de siembra directa se mantienen, porque el suelo no se invierte, porque los rastrojos quedan en superficie, y todo lo que es la densificación de los horizontes en los cuales trabaja la herramienta se rompe mecánicamente. Y por tanto la solución a la compactación buscan básicamente a través de esquemas biológicos, que es lo que tradicionalmente usamos en el Uruguay con las pasturas, o mecánicos, mejorar la densidad, lograr una capacidad de aire en el suelo por lo menos de un 10% de volumen y mantenerse en niveles de resistencia o de dureza del suelo que permitan un adecuado crecimiento de las raíces. En la jornada del año pasado yo les mostré este esquemita que básicamente lo que tiende es hacer un dibujo esquemático de cómo funciona el proceso de compactación. Si esto fuera un suelo, y este es el horizonte A, este es el horizonte B y este es el horizonte C del suelo, el proceso de compactación lo que hace es achicar el horizonte A. Y lo achica porque se baja. O sea, cuando uno camina por el campo, viene caminando en la superficie, entra en una zona compactada, es un escalón más abajo. Ese escalón más abajo es básicamente el resultado de que si estos son los terroncitos que agregan el suelo en el horizonte A, ahora el suelo bajó porque los terroncitos están más juntos. Y ese es el proceso de compactación. Cuando estos terroncitos se juntan todos, el agua no se mueve, el suelo no tiene aire, las raíces no pueden respirar. Y el suelo se ve más bajo. Eso es fundamentalmente muy fácil de visualizar cuando hay muchos años de labranza o cuando hay labranzas con herramientas que invierten en el suelo, historia agrícola. En los sistemas de agricultura continua esto también ocurre. De hecho, bueno, algunos de ustedes, los más jóvenes, seguramente recorriendo los experimentos que están instalados en la EMAC, yo les he dicho varias veces que caminando no precisan el plano, porque cuando sienten que bajan del escalón, ahí está la parcela que viene con labranza. Y cuando aparecen los musgos están las parcelas de agricultura continua. Y es básicamente eso lo que se ve dentro de los experimentos. Por tanto, frente a esa situación, los objetivos que nosotros nos planteamos en el proyecto fue cuantificar realmente cuál es la respuesta a la descompactación del suelo, la respuesta de los cultivos en secuencias agrícolas a la descompactación del suelo, descompactación realizada de manera mecánica. Y lo planteamos en un gradiente de intensidad de uso del suelo definido como años de agricultura, sobre la base de que la pregunta que nosotros teníamos que responder es si el problema es igual en todos lados. Si es lo mismo el problema en el primer año de agricultura, el año 15, las distintas secuencias, todas las situaciones son iguales. En toda la chacra se produce el problema de la misma manera o hay zonas donde el problema es más evidente y se puede corregir diferencialmente. Por tanto, la pregunta que nosotros queríamos responder en este segundo punto es si toda la chacra está compactada de la misma manera. Si no es así, si podemos identificar dónde están los problemas y si podemos manejar de manera diferencial el problema. Y a su vez intentamos proponer un indicador, una herramienta, un método que nos permita, recorriendo una chacra, identificar dónde está el problema e identificar dónde no está el problema, para tomar medidas correctivas únicamente donde lo amerita y no trabajar los 10.000 metros cuadrados de la hectárea todos de la misma manera. Y a su vez, todos sabemos que cuando mantenemos un esquema agrícola o un esquema agrícola con pasturas, existe una residualidad de lo que estamos haciendo que se manifiesta en los resultados de los cultivos siguientes. Esa residualidad es muy evidente cuando nosotros armamos esquemas biológicos. Y es menos evidente, menos conocida y menos probable de cuantificar cuando armamos esquemas sostenidos sobre descompactación mecánica. Y por tanto, también nos planteamos como pregunta si efectivamente hay un efecto positivo, ¿cuántos años dura? O si esto hay que hacerlo todos los años. Si no actuamos sobre el proceso que generó la compactación y resolvemos mecánicamente el problema,
Bueno, ¿cuántos años dura eso? Para responder estas preguntas, la estrategia que nos planteamos fue hacer experimentos grandes en chacras, en las cuales planteamos fajas apareadas con la siembra directa tal cual la está haciendo el productor, comparando contra exactamente el mismo manejo, pero pasando un descompactador en fajas que fueron más o menos de 30 metros de ancho por 300 metros de largo, tratando de incorporar en esa área experimental variabilidad topográfica, variabilidad de suelo, variabilidad de rendimientos de cultivos anteriores, cosas que nosotros tuviéramos chance de identificar dentro de esa variabilidad importante, niveles de compactación distintos y respuesta a la descompactación diferencial. Por tanto, cada una de estas fajas abarca distintas zonas dentro de la chacra y a su vez en cada sitio descompactamos en años sucesivos. Esto quiere decir que nosotros pasamos el descompactador en el 2014 y tenemos una faja testigo sin descompactar. En el 2015 se hizo otra faja de descompactación, pero no sobre la que ya se había hecho descompactación, en otra. Con lo cual en el 2015 teníamos descompactado en el 2014, testigo, descompactado en el 2015, el mismo testigo, y en el 2016 hicimos lo mismo, y por tanto terminamos generando la posibilidad en el año 2016 y 2017 de medir el efecto que produce sobre el cultivo hacer la descompactación ese año o haberla hecho en el año anterior. Y así sucesivamente, y de hecho hoy todavía esos experimentos están instalados en el campo y podríamos seguir midiendo los efectos residuales en la medida que tengamos una estrategia para colectar los datos necesarios para hacerlo. De alguna manera, esto es un ejemplo de uno de los experimentos, donde cada faja en rojo tiene una descompactación y al lado hay una faja testigo, que siempre es lo que hizo el productor y que en todos los casos es siempre lo mismo. La característica que tienen los experimentos estos es que todas las determinaciones las hacemos en una grilla georreferenciada, por tanto todas las veces vamos a medir en el mismo sitio las propiedades del suelo y la respuesta de los cultivos, de manera de después relacionar directamente qué sucede en cada sitio y por tanto estos testigos, que en principio son todos iguales, son tan variables como puedan ser dentro de cada una de estas fajas. ¿De acuerdo? Con esto nosotros lo que pusimos fue adentro del experimento una enorme variabilidad, con una característica, desde mi punto de vista, bastante interesante frente a la investigación clásica, que es toda esta variabilidad está frente al mismo régimen de lluvia. No son sitios experimentales distintos donde puede llover distinto, sembrar distinto, variedades distintas, fertilización distinta. Acá está todo igual y llueve lo mismo. Por tanto, la respuesta que medimos es la respuesta frente a la descompactación, frente a condiciones climáticas homogéneas y de manejo homogéneo. Esto era necesario para entender un poco los resultados que les voy a presentar ahora. Los resultados se los voy a presentar como respuesta del cultivo a estos tratamientos. Y la otra característica que tiene el trabajo es que la secuencia de cultivos es la que hizo el productor. Cuando armamos esto con AUSID discutimos bastante este tema y dijimos, bueno, esto es bastante complicado de hacer. Si además le ponemos complicaciones adicionales, lo probable es que no termine saliendo bien. Y a su vez, si es una estrategia de manejo recomendable, tendría que ser suficientemente potente como para ser buena o no aportar nada independientemente de lo que hagamos. Y por eso lo que hicimos fue medir en el cultivo que sembró el productor y no hicimos mucha presión en cambiar eso, salvo en Expoactiva, donde podíamos tener alguna posibilidad de hacer alguna cosa diferente. Bueno, los resultados los vamos a mostrar primero en soja. Obviamente dentro de los ensayos, siendo el cultivo dominante, el cultivo más frecuente en los ensayos también. Y acá lo que se muestra es la respuesta promedio, medida en rendimiento en grano, de soja a la descompactación subsuperficial. En rojo siempre va a estar la siembra directa, o sea, no hay nada. En verde, la parcela descompactada. Y bueno, está difícil para encontrar una respuesta positiva a esto.
Esto en principio, y en parte les cuento lo que discutimos con los estudiantes. Lo primero que hacemos es poner en rojo, no hubo respuesta. Y lo ponemos en rojo porque digamos, uno hace todo este trabajo y no encontrar nada es bastante desestimulante. Entonces lo ponemos en rojo, no hubo respuesta. Y después de poner en rojo, trato de convencerlo de que es verde, de que no haya respuesta, tiene mucha lógica y además cuando da no respuesta y es tan seguro, es muy bueno que no haya respuesta, porque estamos diciendo de que no hay respuesta con alta seguridad. Y que no vale la pena hacer esto y que el proceso de compactación, que evidentemente los resultados muestran que existen, no se resuelve por esta vía, también es un mensaje bastante importante. Este es el efecto promedio, digamos, cuando nosotros miramos cada uno de estos sitios en los 300 metros por las 19 fajas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros empezamos a mirar la variabilidad ahí adentro de ese experimento y tratamos de identificar zonas que tengan comportamiento similar y ver si existe algún efecto benéfico de descompactar el suelo? Entonces acá lo que les muestro es también para soja y en los mismos sitios, en todos los sitios en los que pudimos encontrar zonas con niveles de compactación diferencial. O sea que dentro del área que nosotros instalamos el experimento, había zonas geográficamente agrupadas más compactadas que otras. Y eso lo utilizamos acá en la figura como B, baja compactación. Eso normalmente lo medimos con un equipo, con un penetrómetro. La M como niveles de compactación media y la A como niveles de compactación alta. Y acá aparecen los sitios con B, todos estos tienen baja compactación, todos estos tienen compactación promedio y todas las A que están acá tienen compactación, niveles de compactación alta. Y acá se muestra la respuesta promedio para las situaciones de compactación baja, que normalmente son menos de 1000 hectopascales, 1000, 1200, compactación promedio hasta 1500, 1600, y la compactación alta por arriba de los 1800. En promedio, en las zonas de compactación baja no hubo respuesta a la descompactación. En las zonas de compactación media, la respuesta fue de 200 kilos y en la compactación alta de 500 kilos. Entonces ahí decimos, bueno, macanudo, no hay respuesta en promedio, pero cuando hay compactación, efectivamente sí hay respuesta. El tema es identificar qué chacra tiene el problema y dentro de la chacra dónde están los problemas. Entonces ahí quizás tenga sentido tener este tipo de herramientas que resuelven rápidamente un problema. La respuesta de si lo resuelven para siempre es mirando la residualidad. Y para eso, bueno, la línea roja muestra de que en la medida que aumenta el nivel de compactación, aumenta la respuesta. Esta es la respuesta a la descompactación en promedio de esas tres zonas. Estamos hablando del perfil de resistencia a la penetración de una zona que tiene compactación alta o baja. Y lo que tienen acá es el nivel crítico a partir del cual hay respuesta. Evidentemente por esta zona prácticamente no pasa nada y en esta zona la descompactación, el pasaje del equipo lo que hace es alejar el nivel de dureza del suelo de la zona crítica y por tanto el cultivo se entera de ese efecto. Esto muestra un mapa de variabilidad de resistencia a la penetración del suelo en la cual toda esta zona era la que no estaba compactada, acá había una zona más o menos variable y por acá una zona un poco más roja. Y lo que sucede cuando uno, después de pasar el descompactador, básicamente lo que hace el descompactador es homogeneizar el nivel de resistencia, donde es verde sigue siendo verde, o sea, donde está bajo sigue siendo bajo. En las zonas donde es alta pasa a ser verde y algunas de las zonas que es muy mala sigue siendo complicado y no lo resuelve. ¿De acuerdo? Bueno, la clave de la cosa entonces es identificar estas zonas o si estamos frente a ese problema o no. Bueno, esta es otra forma que hemos medido o intentado medir los efectos de la compactación, mirando el índice verde de los cultivos.
También, dependiendo de las condiciones del año, del momento en que se mide, se ubican las zonas donde están los problemas. Si ustedes miran acá, las fajitas están ordenadas en los colores. Acá están los valores mejores arriba de las zonas con paraplow. Esta es la zona testigo, se le pasa al descompactador, se cambia el color. Acá también cambia el color, pero ya cambia menos y en algunos lugares no cambia nada. ¿Qué pasa cuando medimos la residualidad del efecto? O sea, ¿qué pasó al año siguiente de haber descompactado? Y bueno, en este caso también es para soja. Ya estamos mostrando los efectos del 2016, 2017 en distintos lugares y en promedio prácticamente no tenemos nada. Y este es el efecto del tercer año, o sea, en el tercer cultivo después de haber descompactado, y nuevamente los efectos son, en este caso, nulos, y en este caso existe una diferencia en favor del descompactado. Este sitio, que es Atalaya 2016, es el sitio de todos los experimentos que nosotros instalamos, el que ha tenido más respuesta y más sistemática a la descompactación de todos los ensayos que hemos medido. Lo vamos a ver después en un resumen final. Si miramos el efecto, el rendimiento de la siembra directa, en todas las situaciones es muy parecido, y este es el efecto de descompactar en el orden de 200 kilos, en el mejor de los casos. Por tanto, en soja, la respuesta promedio, o sea, si nosotros dijéramos, vamos a descompactar que resolvemos el problema, en promedio no aseguramos nada. Hay zonas que sí, hay zonas que no, es variable, depende de muchas cosas. Si efectivamente identificamos chacras compactadas o zonas compactadas dentro de la chacra, la respuesta media esperada en soja es del orden de los 300 kilos. Y esto en la medida que efectivamente identifiquemos las zonas con problemas. Y si queremos saber cuál es el efecto que esperamos en la chacra, depende de la proporción de la chacra que tenga el problema. Si toda la chacra tiene el problema, nuestra respuesta será de 300 kilos. Si el 50% de la chacra tiene el problema, nuestra respuesta es de 150 kilos. ¿De acuerdo? Y si es del 10% de la superficie y descompactamos todo, tenemos 30 kilos de respuesta. En trigo ya tenemos menos experimentos. La mayoría de los sitios pasaron como cultivos de cobertura para el año siguiente, pero bueno, tenemos dos sitios, Mangrullo y Quebracho, en los cuales en Quebracho ustedes van a ver que cada vez que aparezca Quebracho no hay respuesta de descompactación en ningún cultivo, está todo un fenómeno más bien. Aquí en Mangrullo hubo una respuesta que en definitiva es no significativa, es más visual que nada, digamos, esa diferencia no podemos decir que es atribuible a la descompactación. Los efectos residuales, o sea, qué pasó al año siguiente, cero respuesta en los dos sitios. Por tanto, en trigo hubo una pequeña respuesta en un sitio y sin efecto residual sobre el año siguiente. También lo medimos en maíz y sorgo, cuando entraron en la secuencia. Como ustedes van a ver, o como ustedes pueden ver acá, todos corresponden a verano 2017 y eso es una limitante para extrapolar cualquier resultado en la medida que el verano 2017 fue muy bueno. La característica que tienen los cultivos además es que son cultivos de segunda y por tanto también podía tener alguna limitante diferente. Pero, bueno, ustedes ven acá la respuesta promedio de maíz y sorgo a la descompactación. Prácticamente tampoco hay una respuesta importante a la descompactación en estos cultivos. Cuando medimos el efecto residual, o sea, la respuesta de haber descompactado el año pasado, tampoco hay una respuesta clara, salvo pequeñas tendencias que son más matemáticas que significativas. Y cuando medimos el efecto de 2 años, o sea, al tercer cultivo, tampoco hay efecto, o sea que sumando el efecto de los 3 años es prácticamente nula la respuesta a la descompactación. Por tanto, en resumen, en maíz y sorgo sin respuesta significativa, ni del efecto directo, o sea, ni del año que se pasó el paraplow, ni de los efectos residuales de
1 año o 2 años, con la consideración de que todo corresponde al año 2017, verano 2017, con características hídricas favorables para los cultivos de verano en términos generales y que por tanto podían, por lo menos dejan una interrogante abierta sobre el rendimiento. De hecho, por los antecedentes, el cultivo de mayor respuesta a la descompactación debió ser el maíz, sin embargo no medimos eso el verano pasado. ¿Qué otras cosas parecen más o menos importantes que por lo menos abren alguna pista de cómo funciona el proceso? En este caso lo que mostramos es en soja respuesta a la descompactación para las zonas con distintos niveles de compactación. Sobre el índice verde, que lo vimos en la foto anterior, la forma como se puede visualizar, el índice verde en R2, en los cuales con paraplow está mayor que sin paraplow. Y en temperatura de la hoja. La temperatura de la hoja la medimos con un escáner que básicamente lo que tiende es a tomarle la fiebre de la planta. En la medida que la temperatura sube, quiere decir que está en un estrés hídrico mayor, porque la planta se enfría transpirando agua y cuando no transpira cierra los estomas, el agua se calienta dentro de la planta, por tanto lo que busca es medir ese efecto de estrés térmico y ustedes ven que los sin paraplow, particularmente en las zonas duras, la temperatura de la planta en este estadio, en R2, en soja, fue mayor en el sin paraplow, o sea que está relacionado con la dinámica del agua, con la posibilidad de absorber el agua. Y esto fue sistemáticamente una respuesta cuantificada en los cultivos de verano, particularmente cuando lo hicimos después de un periodo de varios días sin lluvia. Dependiendo de la magnitud del estrés hídrico y de cuántos días efectivamente pase sin llover, esto se transforma en un problema importante o no es importante. Y donde efectivamente se ven los problemas es en aquellas zonas donde medimos o identificamos de que el problema de compactación existe. La otra característica muy visual que vemos siempre es que en todos los sitios las plantas, la altura de los cultivos en las parcelas descompactadas es mayor que la de sin descompactar. Ahora, este ensayo entre estos dos cultivos dieron lo mismo. Y dieron lo mismo porque estos dos cultivos tienen la altura distinta, pero estas dos hojas tienen la misma cantidad de nudos. Y la soja define el número de vainas por los nudos, no por la altura. Y bueno, simplemente lo que cambia es la distancia entre nudos. Y bueno, la distancia entre nudos es una típica respuesta a condiciones de dureza de suelo, pero no linealmente se transfiere a respuesta de rendimiento. Pero esto es muy evidente, es lo que vemos todos, cuando vamos a ver y dejamos una faja testigo, siempre vemos que el cultivo está mejor. Eso, y particularmente en los cultivos con alta capacidad de compensar, como sorgo, como soja, no se traduce para nada en cambios de rendimiento, excepto en condiciones extremas. ¿Qué indicador podemos utilizar para encontrar las zonas o para definir qué chacras tienen problemas? Bueno, nosotros trabajamos en este proyecto con la resistencia a la penetración. Hay muchas cosas, muchas medidas de la condición física que se pueden hacer en el campo, pero todas ellas son muy laboriosas, con alta variabilidad y hay que trabajar en el laboratorio. La resistencia a la penetración se puede medir con un equipo de campo, es más o menos fácil de hacer y práctico. Y por tanto fue la forma como trabajamos, midiendo resistencia a la penetración. Pero resistencia a la penetración del suelo cuando el suelo está mojado, después de la lluvia, no en suelo seco. De manera de que lo que estemos midiendo sea la dureza del suelo y no los cambios de humedad. Por tanto, siempre tratamos de medir con el suelo cercano a la capacidad de campo. Si no, un suelo, por más bien que esté, después de una seca de 2 meses, va a dar niveles de resistencia altos. No es un indicador para hacer esto. El indicador muestra la resistencia en profundidad, el equipo trabaja hasta los 40 centímetros, esto es la forma como visualizamos, esta es la resistencia a la penetración de las parcelas testigos, o sea, sin labranza, esta que está acá. Este es lo que denominamos efecto directo, este es el efecto de pasar el equipo el año en el que se siembra el cultivo. Este es haberlo pasado el año anterior y esto haberlo pasado hace 2 años. O sea que la resistencia a la penetración se va aumentando y va tendiendo al testigo.
de nuevo viene hacia este lado. Eso como primer resultado. Segundo resultado, con el equipo estamos midiendo efecto residual. Sin embargo, con el cultivo no estamos midiendo un efecto residual claro. O sea, no está linealmente relacionado. Por tanto, depende de cuál es el valor que estemos midiendo, cuánto va a ser la respuesta, pero tampoco es un indicador de que vayamos al campo y con esto resolvimos el problema. Porque aquí nosotros tendríamos que decir de que hay respuesta residual en el cultivo y en realidad no la hay. Quiere decir que funciona para identificar la situación que tiene el problema, pero después no funcionó mucho, no funcionó muy bien. La respuesta, por ejemplo, a estos perfiles de resistencia es esta. No hubo respuesta en el cultivo, sin embargo estamos midiendo la respuesta en el suelo. Y esto ocurre básicamente porque lo que nos sucede es esto. Esta es la resistencia a la penetración en la zona del suelo donde en todos los sitios encontramos diferencias importantes, por debajo de los 8 centímetros. En los primeros 8 prácticamente no se generan diferencias, se recompacta rápidamente, no hay demasiadas diferencias al poquito tiempo. Y por debajo de los 20 también se pierde rápidamente el efecto. Hay una zona entre 8 y 20, 25, el año pasado casi hasta los 40, donde efectivamente la descompactación produce efectos que se logran visualizar en el tiempo. Y esto lo que muestra es el cambio de rendimiento de soja. La línea marca el 0, ya cuando no hay efecto, cuando no hay relación, este es el efecto promedio. Cuando la resistencia a la penetración pasa hacia acá, hacia valores más altos, los valores se vienen negativos. Quiere decir que los suelos más duros son los que tuvieron los rendimientos más bajos. Y cuando están los valores más bajos son los rendimientos más altos. En azules aparecen los descompactados mecánicamente y en amarillo la siembra directa. Y uno podría decir que la línea tiene un cierto nivel de ajuste y de que en la medida que aumenta la resistencia a la penetración el rendimiento cae. Sin embargo, cuando miramos el con y el sin descompactar, básicamente lo que hay es un gran entrevero acá. Y solo en las situaciones extremas, que son las que identificamos, ahí hay respuesta. Solo cuando hay respuestas con situaciones muy extremas. Y descompactar corre hacia la izquierda, y entonces mejora un poco el rendimiento. Pero acá, en las zonas donde están la mayoría de las chacras, la respuesta es muy aleatoria y no lo podemos definir estrictamente yendo con el equipo de resistencia mecánica a la compactación. No es una buena noticia. Teníamos una apuesta grande a que con eso íbamos a identificar por lo menos las grandes diferencias de esta chacra sí, esta chacra no. Es una buena alternativa haciendo un muestreo en una transecta para ubicar las zonas que están compactadas de las que no lo están, pero no es un seguro de respuesta. Hay situaciones en las que sí, hay situaciones que no. Cuando medimos más de 1800 hectopascales en el suelo, ahí aparentemente sí estamos en la zona donde ya hay problemas con respuesta probable alta en el rendimiento. Obviamente que en algunos casos la lluvia no va a resolver el problema, pero en muchos casos no. Como perdimos el indicador, lo que estamos haciendo ahora, y esto es lo último, es el trabajo que está haciendo como parte de la maestría de Pilar Echegoinberry, es en lugar de trabajar con midiendo en el suelo las propiedades, utilizar al cultivo como indicador del problema. Y a partir de los monitores de rendimiento, definir dónde están las zonas de rendimiento bajo y después ver si ahí hay un problema de compactación. Para eso lo que ha hecho Pilar es combinar la variabilidad espacial y temporal de los rendimientos. O sea, cuando nosotros tenemos una serie de cultivos, podemos identificar zonas en que el rendimiento es estable, pero bajo. No cambia mucho y siempre es bajo el rendimiento. Zonas que tienen rendimiento estable, quiere decir siempre es bueno y además es alto. Siempre está ubicado en la zona de los rendimientos más altos y una zona de rendimiento medio variables. Y bueno, este es el caso del mapa de uno de los sitios en los cuales todas estas zonas estarían dentro de los rendimientos estables y altos y esta estaría como la zona de rendimientos estables pero bajos. Y acá lo que se muestra es estable alto, estable bajo e intermedio, la respuesta a la descompactación de esas zonas en las cuales, bueno, en la de estable y alto no hay respuesta,
En la de estable y bajo sí hay respuesta, y en la intermedio también hay cierta respuesta. Y si miramos en términos optimistas, la descompactación mecánica le resolvió el problema a estos. Y donde el rendimiento siempre fue estable y alto, no hay problema, y descompactar no resuelve un problema que no existe. Junto con esta característica, las variables que están asociadas, en este caso aparecen de nuevo los ambientes, estable alto, estable bajo e intermedio. Esto es una forma media rara de mostrar las cosas. Simplemente les quiero fijar que se fijen en esta columna, a pesar de que, bueno, veamos todas. Esto es altura y dice que hay respuesta significativa y el términos positivos, quiere decir que las plantas son más altas en las zonas donde se descompactó. AR1 también. En la fenología no hay muchos cambios, y el que siempre se modifica es el estado nutricional de la planta medido como potasio en hoja. O sea que el agua está metida en el problema y la nutrición está metida en el problema. Cuando encontramos chacras o zonas que están compactadas, obviamente la respuesta no es a que pasemos el fierro, sino a los procesos que se modifican por pasar el equipo, y básicamente lo que está cambiando o modificando es la dinámica del agua, y en el caso de los nutrientes, fundamentalmente el del potasio. Por tanto, podríamos decir, un taladro atraviesa un terrón, el laboratorio mide el potasio, las plantas no se enteran que está. En resumen, hay evidencia sobre que efectivamente hay una degradación progresiva, porque está cuantificada en los trabajos que son antecedentes de este proyecto. La compactación no es homogénea en las chacras, el efecto va a depender de si estamos en una zona, en una chacra compactada, sí o no, y si hay zonas sí o no compactadas. Hay evidencia sobre que se pueden identificar estas chacras que tienen respuesta a la descompactación, pero que todavía hay que seguir trabajando sobre esto. Se confirma, datos nacionales y de la región, de que el impacto en el rendimiento es muy bajo, variable y dependiente de dos aspectos: la condición del año y de identificar la zona donde está compactada la chacra. Y por tanto, también se confirma que la residualidad del tratamiento es muy baja, y esto es fundamentalmente porque la descompactación mecánica no atiende a las causas que generan la compactación, sino a resolverlo en el corto plazo. Y bueno, esto es más o menos el resumen que les armé para hoy. Un agradecimiento especial a todos los participantes, productores, organismos financiadores, y un acuerdo que hicimos con ADP para hacer las lecturas de índice verde en todos estos sitios. Muchas gracias.